presentar esta charla que se va a grabar porque forma parte de un contenido que se llaman Charlas Noviembre Fantasma, creando un espacio que queremos que sea de reflexión sobre pues, retos, estrategias y al final cosas que nos interesan a todas las personas que estamos relacionadas con el mundo de los festivales de cine de género. Y empezamos quizá con una de las más importantes. Decir antes que me olvide de que a los que se queden hasta el final va a haber un premio, un regalo, o sea que los que no luego ya tendrán que negociarlo, pero los que se queden lo van a tener. Y dicho esto, decir que empezamos con un tema que creo que es un tema que nos importa a todos y que nos preocupa a todos, y es la creación de nuevos públicos, porque al final los festivales de género, sobre todo los que ya tenemos una edad, pues todos nos vamos haciendo mayores, pero lo que necesitamos es que venga gente y continúe expandiendo el virus. Y por eso hemos querido, primero de todo, tener a Ángel Sala, director del Festival de Sitges, ya lo conocéis muchos de vosotros, para que nos hable sobre todo de su proyecto Sitges Family, toda la creación de públicos. También tenemos a Ramón Trujillo de Isla Calavera, también para que nos hable de su festival, Rocío Moreno de Fanzine Málaga, y a Juan de Castro del Galician Freak Festival. A todos ellos muchas gracias por haber venido. Y empezaré de una manera para romper el hielo. Os pregunto, empiezo por Ángel, muy corto, ¿cuál crees que es actualmente el principal obstáculo para atraer jóvenes al festival? Se ha demostrado que muchas veces la gente muy joven le atrae el cine, y le atrae el cine que a veces, sorprendentemente, no está pensado para su target de edad. Hace unos pocos años yo me llevé las manos a la cabeza y bastantes, incluso distribuidores y los productores, es decir, una productora como Universal, cuando vieron que el público potencialmente mayoritario de una película como Oppenheimer era público joven. Yo vi una sala de cine el día del estreno llena de gente joven que además no utilizaba el móvil en ningún momento de la proyección. Es decir, ha pasado en los últimos meses con muchas películas y sigue pasando y pasará. Sin embargo, otras pues funcionan de una manera que no hemos identificado, no hemos sabido identificar, ni Sitges, ni nadie, ni siquiera Universal ni Disney. Y eso es el estado de shock que viven en este momento muchas distribuidoras. Sí que, y muchos productores, y la gente que quiere que la gente joven vaya al cine. Pero yo creo que hay un interés, funciona muy bien la visión también retrospectiva, digamos un poco educativa, entre comillas, aunque es una palabra que me gusta utilizar con prudencia. Ciertos cines, como aquí ha pasado con Fenómena, ciertas filmotecas, algunos festivales están haciendo que la gente joven vaya a conocer un poco películas, y no hablo solamente del efecto nostalgia, pero películas que les crean un interés por el cine. Esto está bien, el fenómeno constante que ocurre en muchos cines del país, con las constantes reposiciones de 2001, una Odisea del espacio, de Interestelar, últimamente, que se ha convertido en una película que se ha convertido en una especie de Biblia para los jóvenes, y eso está funcionando bastante bien. Razones, y luego están estos fenómenos puntuales que, claro, todos conocemos, de los K-pop warriors y de las cositas estas que funcionan porque, bueno, ya tienen un nicho muy fundamental. Continúan funcionando muy a nivel de nicho, es decir, se agotan muy rápidamente. Es decir, tampoco son fenómenos de larga duración. Pero yo creo que debemos descubrir aún los mapas para estos territorios, como diría William Gibson. Es decir, es un territorio, pero que hay posibilidades para que la gente joven se adapte y que vaya al cine, sí que las hay. También no esperemos un vuelco radical de la situación. Esto nada volverá a ser como hace 20 años. Nada, es decir, ni para adultos ni para jóvenes. Lo que sí que el cine, los festivales es un fenómeno aparte, que hablaremos luego. El cine se tiene que adaptar en todo, en presupuestos, en marketing, a una situación que ya no es la de los 1.500 millones de recaudación de dólares por película. Eso posiblemente sea una excepción en los próximos años. Pero bueno. Yo sumarme a todo lo que acaba de decir. Desde la perspectiva canaria, pues a todo eso que dice Ángel tengo que sumar la dispersión, la orografía,
estamos en pueblos de montaña algunas veces o muy lejos unos de otros, mal conectados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que explorar también nuevas formas de crear comunidad alrededor del cine, que ya el cine en sí mismo, la producción cinematográfica, más allá de que nos cuenten y nos pongan una pantalla para que eso que nos cuentan sea maravilloso, creo que tiene que haber comunidad y tenemos que, la gente que pues amamos el cine, a lo mejor intentar impulsar algo nuevo que nos una en un sentido más allá de la sala, de la pantalla, ¿no? Creo que nosotros es la fórmula que estamos buscando, seguir con ese vínculo comunitario donde tenemos programaciones todo el año, como ha dicho Ángel, hacemos lo que hace Fenómena, estamos todo el año con clásicos y cuando llegan los eventos gordos que tenemos como Calavera, pues nos volcamos todavía más, ¿no? Creamos también actividades más enriquecidas, con lo que la experiencia cinematográfica se nutre de otras paralelas y eso pues creemos que está creando pues nichos o rutinas de consumo que creemos que incluso el cine, en el cine genérico debería explorar y creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Ante esta mansalva de producto y de consumo fácil que ahora tenemos, ¿no? Si no ponemos algo más en esas salas, en esa experiencia de la liturgia que ya teníamos, si no la transformamos un poco y que las nuevas generaciones las escuchemos y sepamos cómo hacerlo, porque también es que hay que mirar a ellos, ¿no? Y ver qué les mola y qué hace que una cosa, como ha dicho Ángel, funcione y otra no, porque las líneas a veces de inversión o las que creemos que son las idóneas para publicitar, pues a veces funcionan y a veces no, a veces sale, como ha dicho Ángel, bueno, Oppenheimer era una apuesta muy fuerte también de una producción con un director de vanguardia, pero también encontramos pequeños productos que con estrategias muy particulares funcionan, ¿no? Yo no sé, seguiremos explorando y sí. la vía son los festivales y la continuidad, ¿no? Seguir ahí. Me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Ángel antes, de que evidentemente no podemos esperar que el cine funcione igual de bien que hace 20 años, porque hace 20 años tampoco había tantísima oferta como hay hoy día, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros siempre intentamos es que de entre toda esa oferta hacer, tal y como decía Ramón también, hacer sentir a ese público parte del festival. Y para nosotros eso es principalmente nuestro principal objetivo. Pues, buenos días. Primero, por ser también breve y dar chance, sí. Yo creo que el primer problema que nos enfrentamos es la adolescencia. Digo, eso parece que no podemos luchar. En cuanto entra esa fase, se van porque dejan de ser ya ese público cautivo. Si hablamos de nuevos públicos como los jóvenes, esa franja de edad que desaparece. Primero viene con sus padres, cautivos, luego, bueno, que tienen inquietud, ¿no? Pero sí que desaparecen. Sí que hay salvedades y fenómenos raros, como Oppenheimer o Barbie incluso, pero yo creo que no podemos hacer mucho. Sí, estar para cuando quieran acudir o tenderles otros ganchos para que entren, coqueteen, vean que hay esto, pero lo seguimos viendo en las salas que las edades son las que son, o vienen obligados o vienen con devoción y fan de nuestras generaciones. Entonces, bueno, luego hay fórmulas, trucos para que vengan una feria, un encuentro de alguien que sea muy popular para ellos y que se despisten y los enganches y digan, oye, esto está bien. Es muy difícil, yo veo la adolescencia para todo es una ruptura y para los festivales y el cine también. Pues soy Gloria de Terror Morins. Nosotros creamos el programa Terror Kids, nos funcionó muy bien, de hecho tiene más de 10 años, pues desapareció. Hubo un día que el Terror Kids no les parecía algo de niños y evidentemente era algo de niños y niñas, y entonces al desaparecer los perdimos. Pero al final la estrategia que hemos utilizado, que lo vais apuntado, es introducirlos en el festival. Pensamos que siempre estamos programando para jóvenes desde nuestra visión de adultos y entonces pensamos, bueno, pues que vengan ellos y nos digan qué es lo que quieren, ¿no? Cuesta porque hay que motivarles, sobre todo en todo lo que sería proyecto cultural,
pero al final es verdad que ellos se sienten que aquello es más suyo, porque siempre que estamos haciendo cosas para jóvenes lo estamos haciendo desde yo te voy a decir lo que te va a gustar, ¿no? Y ahora ya para entrar en más detalle y ya explicar más el proyecto, por ejemplo, Ángel con el proyecto Sitges Family, que ya es un proyecto que tiene tiempo, la pregunta es ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Habéis notado un retorno, incluso un feedback, un retorno a algunas de estas familias, a alguno de estos niños que hayan pasado a Sitges, o a lo mejor el público más mayor que ha llevado a los niños? Porque a veces estas comunicaciones son... Con relación con las escuelas del territorio, etcétera, que sigue habiendo una sesión para escuelas, pero fue el origen un poco de todo ello, de trasladar una programación que fuese muy dada a que los chicos, los más pequeños, estamos hablando en este caso de niños, fuesen con los padres a ver películas del festival, introducir el elemento del fantástico con mucho cuidado, porque sí también nos hemos encontrado a veces con cierta resistencia de mentalidades que todavía están un poco, sin ánimo peyorativo, arcaicas, ¿no? Y cuando ven la palabra terror se asustan referente a los niños, y hablo de profesores, de educadores, etcétera. Bueno, es que o hemos proyectado películas que en absoluto son en este caso problemáticas para niños, y nos han venido, es que hay un momento que hay un susto, bueno, en la vida hay 50.000 sustos, ¿no? Y bueno, y demasiado celo quizá en ese tema, pero se ha ido habituando, hemos encontrado un campo bastante bueno de cooperación, y lo que hemos hecho es ir administrando ese concepto que empezó en relación con los educadores y los colegios, que sigue ahí a todo el festival, a través de un sello, una sección Sitges Family, que se distribuye por todo el festival a través de diferentes, por todas las secciones del festival. Tiene un punto también en el Mercatvell, que es unas proyecciones específicas con unos precios también reducidos, y un tipo de actividades y ya de local donde se sientan en pubs, y bueno, es más digamos lúdico. Y funciona bien, y luego en todas las secciones del festival, o en casi todas, en algunas no, en Midnight Stream no hace falta, poner una programación que esté marcada con ese sello de Sitges Family. Y luego eso está creando frutos. Yo veía ayer, pues, pero también estamos hablando de niños que se sitúan en un ecosistema cinematográfico, de gente que le gusta el cine, son hijos de gente que le gusta el cine, que son gente que ha venido al cine durante años, o incluso hijos de profesionales del cine. Pero ayer me venía una niña muy pequeña con David Pastor, la hija de David Pastor, que venía a ver a Yo de Dante, que tenía 6 años o 7, y le hizo una pregunta en el Q&A a Yo de Dante. Se va creando, pues sí, y hemos encontrado que esas personas que eran muy pequeñas, nos lo hemos encontrado con 15 años que siguen aficionados al cine. Pero repito, en muchos casos son gente ya que hay un ecosistema familiar o profesional de cine, y bueno, y también los genes, ¿no? Pueden funcionar y algo. Pero sí que hemos encontrado un retorno, ¿no? Muchos adultos, que ha sido también un objetivo de Sitges, se han enganchado por esto, como decías tú, a venir al festival y a ver y consumir cine fantástico, que era también algo que eran muy reacios muchos adultos, introducirlos incluso en el seno de sus familias, ¿no? Este concepto. Y ahora una de las fuentes, digamos, de crecimiento del festival en público es la del público adulto, es decir, gente, pues, y sobre todo también femenino, es decir, personas, mujeres que de una cierta edad, que no les interesaba nada de esto, y de repente se encuentran que les gusta, ¿no? Y que, bueno, vienen con sus maridos o sus hijos a ver películas de ciertos... Es decir, que ha habido un efecto transmisión, virus en el sentido positivo, ¿no? Hemos trasladado el virus un poco a todo. Sí, que da para otra charla el tema, pero es verdad que un fenómeno que también le podemos llamar creación de nuevos públicos ha sido como abrir un poquito esa sensación que tenía el público femenino de que estos festivales de género, de fantásticos, son básicamente, o eran, ¿no? Eran sitios de chicos, y eso es verdad que eso realmente se ha abierto la veda, y
aquí pues... Yo veo más mujeres que hombres en las colas de Sitges, lo cual me parece maravilloso. Sí, sí. Málaga, por ejemplo, claro, estamos hablando de Málaga, una ciudad que tiene una oferta cultural brutal, y al final, claro, ¿cómo hace Fancine para captar esos públicos? Pues como decía Ángel, ¿no? Han venido muchos públicos atraídos por la oferta, entre comillas, ¿no? De ocio familiar, que es algo que también va muy buscado, y se han enganchado al festival. Pero evidentemente, ante tanta oferta cultural, pues se fragmentan mucho los públicos, ¿no? Al final, lo que nosotros buscamos es acercarnos a un tipo de público muy concreto, un tipo de público que vive en Málaga todo el año. Claro. Eso es muy diferente de ciertos eventos puntuales muy de masas, ¿no? Que al final tienen Málaga un poco de usar y tirar, ¿no? Entonces, para nosotros es importante hacer comunidad en ese sentido y acercarnos no solo a los nuevos públicos juveniles que estábamos hablando al principio, sino a los que comentaba Ángela, esa gente que ve el género como un estigma, ¿no? Que confunden el terror con la violencia gratuita y con ese tipo de cosas tan negativas que al final pues le hacen estar bastante lejos de un festival como el nuestro. Sin embargo, el terror siempre ha servido para mirar a los problemas de la sociedad de frente, para intentar pues racionalizar el miedo, para hablar de problemas como el poder, del cuerpo, de ese tipo de cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y sobre todo pues de fomentar el pensamiento crítico, que al final es lo que intentamos tanto con los nuevos públicos pequeñitos como con los nuevos públicos que todavía ven a ese cine de género como algo negativo, ¿no? Para nosotros es importante eso. Y en una oferta cultural como la de Málaga, pues es difícil, evidentemente es difícil, pero creo que tenemos nosotros bastante ventaja en el sentido de que somos un festival ya con 35 ediciones a nuestras espaldas y afortunadamente tenemos una comunidad que viene año tras año al festival y que vive el festival todo el año. Nosotros no solamente a través del proyecto pedagógico que llevamos haciendo hace más de 20 años o a través de las aulas incluso, nosotros este proyecto pedagógico hace que los profesores, que los docentes impartan esa actividad en sus clases antes de venir al cine. Entonces, es importante que el cine y el festival no solo esté durante la proyección, sino esté antes para darle las herramientas a esos alumnos para procesar esa proyección y esa narrativa, y después, sobre todo, después de la proyección, también en el mismo cine, pues se hacen actividades con los niños para ver cómo han asimilado esos conceptos. Tocar el cine y ver el cine, sí. Exactamente. Por eso, al final, lo importante es que haya como amigos del fantástico también, sobre todo los docentes, que la complicidad con ellos sea algo muy importante para el género fantástico, claro. Nosotros, por ejemplo, lo difícil que es romper el estigma con los docentes, sobre todo porque nosotros somos un festival de 100% terror, es que no tenemos ni el fantástico por aquello de disimular, sino que es terror y la palabra ya de entrada le asusta hasta Gmail, o sea que no tenemos muy difícil, pero vosotros, por ejemplo, en Isla Calavera sí que tenéis un programa también estable con las escuelas. Con los coles muy bien, es decir, que yo creo que crear nuevo público a través de los colegios y utilizando el sistema educativo en todas sus variables, pero creo que también hace falta un impulso desde el punto de vista educativo. Yo, como educador, el audiovisual entra como herramienta o como criterio a evaluar, pero necesita un entorno propio. Yo estaba diciendo que la lectura, por ejemplo, la lectura es el principal vehículo de comunicación y de transmisión cultural y educativa, pero el audiovisual, ¿dónde está? El audiovisual debería tener un peso similar. Yo no digo que más, porque la literatura es la literatura. Sí. Pero en los coles el audiovisual no existe sino como herramienta puntual, como vía de escape, pero no como elemento a evaluar, a trabajar, a enseñar, a crear vías de formación, etcétera, etcétera. Y ahí nos estamos quedando atrás. Inventamos asignaturas muy rimbombantes, muy divertidas, o incluso las religiones siguen en las aulas, y el audiovisual, que es el consumo, el principal consumo
no solo ya del cine, sino incluso el videojuego. De toda la información, Exacto, de hecho. y no entra en las aulas sino como herramienta o como elemento puntual o como diversión, bueno, pero no como tiene la optativa, ¿no? Exacto. Esa optativa. No, ni optativa No, en primaria. En primaria nada. Sí, claro, la fragmentación dificulta muchísimo más. Sí. Muchísimo. Y Canarias es un territorio fragmentado. Somos 8 islas con la población, estamos hablando de la población de Málaga, pero separada por el mar, ¿no? Y por la montaña, porque a veces pensamos, Tenerife, por ejemplo, separa Barlovento de Sotavento con el Teide y el Parque Nacional, y ir del norte al sur tenemos que hacer unos rodeos que se te quitan las ganas. Se me quita la gana de ir al cine si estoy una hora en la carretera, ¿no? No, es que... Bueno, estamos intentando salvar eso. Claro. Y Juan, claro, en el caso de Galician Freak Festival, vosotros habéis conseguido crear una identidad muy propia. Además, habéis utilizado la palabra friki y yo creo que le habéis dado la vuelta y la habéis, entre comillas, hecho jugar a vuestro favor, ¿no? Tirando ya de esto que hablabais, ¿no? De pensando cuáles son los objetivos como festivales o como agentes, ¿no? Que nuestra función puede ser lo de dar a conocer, presentar, visibilizar trabajos, ¿no? Que finalmente un poco es, digo, por ir de lo más amplio a lo concreto, ¿no? Es eso, poner a disposición de mucha gente, en este caso gente ajena a estas películas, ¿no? Y que se introduzcan, digo, por resumirlo mucho, que amen el cine. Lo que decías antes de tener menos complejos a la hora de poner algo, un susto o algo, los límites, que no salte una madre o un padre y diga, ¿qué es esto, por Dios? Pero lo que vemos nosotros en nuestros freaks, los pequefreaks, es que la que recuerdan después es la peli esa del susto, sí, y se van con esa. Entonces creo que a veces incluso nos autocensuramos a la hora de programar y no ponerle, yo no digo que el niño acostumbrándolo porque ya en casa vio mucha casquería o cosas así, ¿no? Pero darle algo de salsita, ¿no? Que vean lo que pueda haber. Y luego también el ambiente, creo que es lo que nos caracterizamos. Nosotros somos un festival muy gamberro, entonces ya en las presentaciones interactuamos mucho con el público, queremos que grite, decir estupideces, y luego también, como, bueno, San Sebastián, Josemi lo vivió, lo de interactuar. Entonces hay mucha gente que flipa con eso, ya solo a nivel experiencial, que es la parte que todos amamos del cine, con más o menos nostalgia, ¿no? Por los nuevos cauces que coge, ¿no? A nivel tecnológico, pero esa experiencia es la que hace que, como en nuestro caso, que pasamos, se duplicó el público de 23 a 24, tuvimos que casi hacer el doble de actividades este año y la gente sale encantada por todo el paquete, el gamberrismo, la curaduría molona. También es eso, nosotros no solo estamos en el terror, también en el surrealismo, lo esperpento y trabajos que no olviden. Y luego ya, pensando también en el otro campo, ¿no? Porque este es el público cautivo que decimos, a veces hay estos adolescentes, ¿no? Porque nosotros también dirigimos y producimos otro festival de cine infantil y juvenil en Santiago, ¿no? Que es justo un territorio que tiene la mayor población infantil de Galicia. Y nuestro objetivo este año era captar a los adolescentes, ¿no? ¿Y cómo hacíamos? Pues tienes que enganchar a las escuelas, ¿no? Con unos talleres obradoiros de creación audiovisual, que hagan un corto y luego allí lo estrenan y lo pueden ver, ¿no? Pero luego lo que hacemos también, que sí que estamos sorprendidos y es una manera, es programar cortos que le tocan en esas edades. Es un poco de perogrullo, ¿no? Pero de género, de bullying, de esas épocas, y las proyecciones arrancan con los típicos malotes atrás haciendo el idiota, ¿no? Pero luego se abstraen y ves que funciona. Entonces hay métodos, hay trucos, como el Pequefreak haciendo el idiota, en extrayéndole películas que le tocan de cerca y ves que el murmullo baja y interiorizan. Y bueno, argucias.
esta combinación de tocar y a la vez luego ser espectadores incluso más críticos, porque yo eso ya lo he hecho, yo creo que también funciona muy bien, pero son cosas que hay que hacerlas con mimo, que hay que hacerlas con tiempo, que no hay que esperar los resultados para pasado mañana, pero yo creo que al final es muy importante que de una manera u otra los jóvenes toquen el cine, porque yo creo que eso sí que te queda más marcado, ¿no? en tu personalidad. Y no sé cómo vamos de tiempo. Nosotros en Sitges seguimos con la idea de profundizar y de ampliar lo que es la idea de Sitges Family, y luego también a través de instrumentos desde marketing como también de educación, atraer al público adolescente. Yo creo que hay una vía interesante, se está marcando a través también el cine de género. Es bastante más fácil para atraer al público joven. Secciones como Nuevas Visiones, que es un cine bastante, digamos, duro, de línea dura, como dicen los críticos, dentro del fantástico, con mucha autoría, mucha experimentación. Estamos viendo un incremento importante del interés, por lo menos del interés del público adolescente en asistir a estas secciones, y eso lo queremos marcar y actuar con instrumentos dentro del festival, desde instrumentos de marketing, instrumentos de comunicación. Decir que hay un cine que no es, hay muchas veces un cierto rechazo de ese sector de público a la producción mainstream, ¿no? Diciendo esto es lo que les mola mucho, está publicitado por los grandes lobbies americanos, y a veces se rechaza, y ahí se está potenciando un poco la producción independiente, la producción también hecha por gente muy joven, y eso mediante comunicación, ver cosas que están haciendo gente más o menos de vuestra edad, aunque sea un poquito más mayor que el puramente adolescente, y eso está funcionando poco a poco, y es nuestro objetivo en jugar con la segmentación del festival para producir. Eso se ha hecho en animación, en Animat, que ha funcionado muy bien, pero queremos sacar un poco también toda esta política del tema animación, ¿no? Que es un poco lo más fácil, ¿no? Y trasladado a otros elementos como es el cine más de autor, un cine experimental, un cine más difícil, que trate temas también conectados con la realidad, aunque los temas conectados a la realidad en el fantástico siempre están sometidos a la fuga hacia lo imaginario, y que eso se conjugue, ¿no? Bien con lo que tenemos segmentado. Y yo creo que sí que seguimos realizando estudios del incremento de esos segmentos de edad, en todos los sentidos, por los adultos y también por los jóvenes, y en este momento estamos bastante contentos. Dentro del incremento anual que tiene Sitges de espectadores, que es anual, hay una parte importante que está ya empezando a notar en ese difícil segmento de la adolescencia, ¿no? Y también ayudados por ciertos fenómenos que se han dado de ciertos directores que atraen, o directoras, ¿no? Y también en este caso que atraen a ese público, ¿no? Todavía pues se vio una persona como Julia Ducournau, que atrae mucho a ese segmento de gente, ¿no? de adolescentes, por su personalidad, por su forma de expresarse. En el encuentro se vio muy claro, ¿no? En un determinado momento gustaba como ella se comunica, ¿no? Entonces estamos detectando todos esos puntos para crear pues, instrumentos dentro del festival de comunicación, de marketing, de programación, para conseguir establecer esto como un objetivo estratégico, que ya lo es, pero profundizar en ello. Muy y aprender bien. También de los errores, o entre comillas, o de las cosas que no han funcionado. Correcto. Sí, vale. Oye, muchas gracias. Perdona que me vaya, y es un placer estar aquí con vosotros, me quedaría más. Sí, vale. Doncs, bueno, también si alguno de vosotros tiene alguna línea en la que está trabajando. Hemos empezado una cosa nueva en Isla Calavera, que es el jurado joven con la Universidad de La Laguna, y estamos experimentando por ahí, y luego le estamos dando continuidad, pues somos muy jovencitos y todas las iniciativas nuestras, por lo menos que van en torno a atraer público nuevo, pues tenemos que darle todavía algo más de recorrido, pero tenemos por ejemplo, líneas de precio reducidas, vales de invitación a jóvenes y docentes,
Entonces, bueno, todo eso todavía lo estamos experimentando, pero como algo nuevo hacia nuevo público, el jurado joven, y se va a visibilizar en las galas de entrega de premios, van a tener pues su espacio para trabajar, van a trabajar también con el jurado senior del festival, claro, con lo que van a ver también cierta profesionalidad, digo cierta porque sabes que los jurados se componen de mucho, pero van a haber profesionalidad en todo esto, y creemos que va a despertar por ciertas... Es decir, que se va a tratar como un jurado de primera. En Málaga, como objetivo para acercarnos a los nuevos públicos. Medio plazo. Medio plazo. A ver, nosotros tenemos como dos vías muy importantes para ese tipo de cuestiones. Una es acercarnos al público universitario y hacerlo partícipe. Nosotros abrimos convocatorias para que los universitarios participen en todos los departamentos del festival, en el departamento de vídeo, de producción, de prensa, marketing, en todos, para que sean parte del festival y sobre todo para que quieran volver cada año al festival. Y en otro sentido, pues en lo que comentaba un poco antes, en lo de quitarle al miedo ese aspecto negativo, para que la gente que no esté acercada al género de cualquier edad lo tenga como un instrumento para otro tipo de cosas, que no lo confunda con el gore siempre que nosotros tenemos. O con la frase de a mí es que no me gusta el cine de terror, ¿no? Esa me encanta. Y luego está viendo películas de terror, pero que no llevan la etiqueta de terror. Exacto. Y lo que te asusta es la etiqueta de terror, obviamente. Como Barbie, ¿no? Como Barbie. Juan, exacto. En Galicia... Dentro de nuestra voluntad siempre de crecer controladamente, ya estamos cada año creciendo bastante, entonces no perder la capacidad para seguir haciendo las cosas como están saliendo, ¿no? Que es bastante bien. Sí que siga funcionando esta doble programación que este año se consolidó, y sí que hicimos este año también lo de un jurado joven y funcionó muy guay, y ves cómo se lo toman muy en serio, cómo escogen, de hecho le decíamos que presentaran, defendieran su candidatura, ¿no? Y era paverísimo, porque decían, bueno, a mí me gustan las escenas de las pelis de explosiones, bueno, cosas muy simpáticas. Y luego justo también estábamos pensando en hacer una competición, que esto es curioso, de trabajos infantiles hechos por menores. Y al final en la selección oficial del Pequefric entraron 2 trabajos hechos por niños, pero que estaban en el mismo nivel que los demás. Entonces fue como nos adaptaron por la derecha y se pusieron ahí, y fue maravilloso, porque los presentaron, estaban pendientes si ganaban. Entonces esa es una vía que también le daremos una vuelta, porque pensamos cómo posponerlo, pero entró de otra manera. Y luego ver cómo podemos hacer con esos adolescentes, que no sé, sí que hay... Podríamos a lo mejor, hacer trucos, que yo que sé, poner temas de, yo que sé, más anime o cosas que pudieran entrar por ahí, pero no sé, estaríamos como yendo por otro lado, yo creo. Entonces, bueno, pero sí con muchas ganas de seguir animando a los niños a que se sorprendan, y a las madres y padres que son las que luego los atraen, que muchas veces, si no es por ellos, no vendrían. Mira, bien, aquí, el que quiera. Este chico pertenece al programa Joven. Aquí veo una camiseta muy molona. Sí, ¿no? Suena de algo. Bueno, me está encantando todo esto porque es súper importante para todos, pero quería preguntar, porque habéis comentado el tema de integrarlos en el equipo, es decir, integrarlos dentro. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? Porque vemos cierta resistencia a ese compromiso con hacer algo. ¿Cómo atraéis para que participen como parte de la organización? Bueno, en el caso de Terror Kids nos ha pasado que de los 10 años de Terror Kids empieza a los 6 años. Claro, de los 10 años de Terror Kids, pues evidentemente el tiempo pasa para todo el mundo, también para los niños. Pues estos niños se nos han hecho 12, 13, 14, 15 años, 16. Ellos llegó un punto que fueron, eso es cierto. Es decir, yo si me lo explican no me lo creo, pero me pasó, con lo cual sé que es cierto, y es que unos chavales de Terror Kids me mandaron por WhatsApp un proyecto que habían hecho, y entonces ellos habían creado el nombre Terror Jova,
se lo habían creado como Terror Kids tenemos un color amarillo, ellos se habían cogido el azul y me mandaron ya el logo hecho de Terror Jova y me dijeron, nosotros queremos esto. Y entonces dije, bueno, vale, pues para el año que viene. Y el año que viene les quisimos dar una sesión de terror joven, pero como ha dicho alguno de los compañeros, la programamos nosotros. Y entonces no les dimos lo que querían, les dimos una sesión de terror para niños, pues porque al final los prejuicios como adulto cuando estás programando sobre todo terror, que es algo muy delicado, sobre todo por el tema de no sé hasta qué punto de resistencia, no sé cuándo me va a llegar la queja de las familias, les hicimos algo muy light, ellos querían romper. Y entonces fue cuando el segundo año les dijimos, bueno, pues ¿sabes qué? Tú y me traes a los amigos que tú quieras, os vamos a pasar unas películas y vosotros de estas películas, obviamente, vais a escoger la que va a ser la sesión joven. ¿Y cuál es la sorpresa? Que lo ha dicho Ángel antes, de que nos cogieron la más fuerte. Y lo que sí que tienes que hacer, por ejemplo, es perseguirlos mucho con cosas que a ellos les importa cero, que es, por ejemplo, los plazos, el calendario, los horarios, que te contesten el WhatsApp. Dices, pero si estáis todo el día con el móvil, ¿por qué no me contestáis el WhatsApp? Y te contestan al final cuando tú estás suplicando y luego te ponen un ok, que dices, ok, ¿a qué? Si hay 20 preguntas, ok, ¿a cuál? Pero luego te los encuentras por la calle y les dices, oye, y me dices, sí, todo bien. Y dices, vale, todo bien. No sé, es como muy angustiante, pero a la vez es muy apasionante. Yo creo que nos rejuvenece a todos tratar con gente tan genuinamente inteligente como son la gente joven. Que sí que vimos que al principio, ¿cuánta gente conoce el festival? Una mano tímida, y cada vez a base de picar piedra, pues va sembrando. Y luego también pasa de gente que empezó como voluntaria en estas escuelas con 20 años, ahora es parte del festival, del núcleo duro. Y eso, bueno, pues es otra manera, ya no de público, sino de equipo del festival. Sí. Nosotros hacemos un programa de voluntariado, pero muy pequeñito. Bueno, sobre todo a través de prensa, pero muy pequeñito porque nuestros recursos somos muy jóvenes todavía y estamos avanzando poco a poco, ¿no? Pero sí creemos que puede ser una vía de, ¿no? El voluntariado puede ser algo que ayuden a crecer desde dentro y a la vez cuando nosotros, por ejemplo, le decimos cuando no haya nada que hacer, métase a ver una peli, ¿no? Claro. Y eso puede ser también interesante. Y ya como vuelvo a mi faceta docente, creo que con los coles, las secundarias sobre todo, tienen que tener un espacio para el audiovisual, programado, obligado, porque enseñamos a leer, pero la lectura audiovisual, el lenguaje audiovisual, que es el más que se consume ahora mismo, no está en las escuelas. Y si uno no le enseña el amor por los clásicos, o cómo se hace una película, o por qué hay un plano y contraplano, por qué existe esto y no lo otro. Yo creo que necesitan conocerlo y que alguien se los explique, porque así fluyen las historias. Claro. O cómo manipula, ¿no? Un primer plano. Es decir, es que claro, al final el audiovisual nos sirve para comunicar, pero también para manipular, como la palabra, de hecho. Y claro, tú, si no tienes herramientas, estás vendido, en cierta manera. Sí, señor. Bueno, hacemos la última pregunta y el regalo prometido. Y ya. Bueno, la verdad es que la idea eran 2 preguntas, pero bueno, la hago rápido y ustedes la responden rápido también. Por un lado, para lo que es creación de nuevos públicos, el tema territorial también, porque además cada festival pues está muy implicado en un territorio concreto. Calavera, pues este año tenemos hecho en Canarias, donde damos un espacio de visibilidad a las producciones de las islas, lo que, bueno, por un lado también no solo potencia consumo, potencia la creatividad que dentro de la propia industria. Y después la otra pregunta es el valor del canal, también a la hora de acceder a público que a lo mejor no ha ido al festival, pero está en internet.
porque al final los festivales pues funcionamos de una manera creo que maravillosa entre esta atención a nuestro territorio. Aquí ha habido como una representación muy bonita del territorio, ¿no? Del cine de género, pero a la vez también hablando un lenguaje universal que es el del cine, que es el del fantástico, que creemos que podemos llegar a mucho público y a través, pues como decíais, de este canal audiovisual en el que encontraréis esta charla y otras, pues también queremos llegar a otros nuevos públicos quizá que de otra manera no llegarían nunca a nuestros festivales, o sea que eso también es creación de nuevos públicos. Gracias. Es sobre todo sobre este proyecto de Noviembre Fantasma, porque yo soy programador en Imagine Fantasy Film Festival en Ámsterdam, pero soy el único que habla español ahí. Y tenemos problemas muy similares. Mi pregunta era si este tipo de pláticas se van a subtitular al inglés. De momento creo que no hay... Les estoy poniendo mucho trabajo. YouTube automáticamente. Lo estudiamos. Todo siempre depende de... Sí, exacto. Nosotros te aseguramos que estará en castellano, eso seguro. O sea que a lo mejor les puedes hacer como un pequeño resumen, pero que nos encantaría poder, evidentemente, traducirlas. Todo llegará en algún momento. En la otra fase de Noviembre Fantasma estamos en ello. Pero de todas maneras que muchas gracias por la sugerencia, la recogemos, nos encantaría hacerla realidad porque al final también es una demostración de que lo que tenemos una cosa tiene que no hemos sentido. hablado. Porque Noviembre Fantasma somos Terror Molins, de la Semana de Terror de Donostis, La Calavera Fanzine Málaga, pero sí que es verdad que lo que queremos con estas charlas, que de hecho esta charla es la primera, la que inaugura este ciclo, es por ejemplo traer a nuevos agentes, a nuevos festivales, a nuevas voces, como este año ha sido el Galician Film Festival el invitado, pues traerlos también y el año que viene puedes ser tú perfectamente, ahora te vamos a apuntar el nombre. Sí, fichado. Un noviembre internacional. Un noviembre también, sí, ahora te fichamos. Y me sabe muy mal, pero tenemos que dejar aquí por respeto a las charlas que vienen después. Y nada, muchísimas gracias por haber venido. Para nosotros ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.